Hola, ¿qué tal? Somos el equipo integrado por los alumnos Cristian Benet, América Judith, Brianda Vanessa y Yashika Alexandra, pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. El día de hoy venimos a presentar el caso clínico Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, perteneciente a la actividad 1 de la unidad 3, los métodos de las neurociencias del comportamiento, de la asignatura Introducción a las neurociencias del comportamiento. Mi nombre es Alexandra Morel y les vamos a hablar del caso de estudio neurociencias, con el tema análisis neuropsicológico diferencial en 2 casos diagnosticados con TDAH. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología en el 2014, el TDAH es un trastorno de desarrollo que indica la presencia de probables problemas neurológicos que afectan las habilidades específicas o conjunto de ellas, manifestándose en alteración de procesos cognitivos, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas, la interacción social, entre otros. El trastorno puede ser leve o grave, requiriendo desde intervenciones conductuales sencillas hasta tratamientos específicos. Con base en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, se establece una serie de indicadores conductuales. Entre los signos y síntomas centrales se encuentran la falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad. Asimismo, para que esto pueda ser diagnosticado como tal, deben de estar presentes estos signos y síntomas por lo menos mínimo en 6 meses, ser más pronunciados que los previstos para el nivel de desarrollo del niño, ocurrir en al menos 2 situaciones, estar presentes antes de los 12 años e interferir directamente en el funcionamiento de las actividades diarias en el hogar, la escuela o en alguna otra actividad. Entre los síntomas de falta de atención se encuentran principalmente que no presta atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares o en otras actividades, tiene dificultad para mantener la atención, no parece escuchar cuando se le habla en forma directa, no puede seguir instrucciones ni finalizar algunas actividades, tiene dificultad para organizarse, evita o no le gusta intervenir en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido durante un periodo prolongado y a menudo extravía objetos necesarios para realizar sus actividades, aunado a una distracción constante y es olvidadizo en las actividades diarias. Entre los síntomas de hiperactividad e impulsividad se observa constantemente que se mueve de forma activa. Asimismo, abandona a menudo su asiento en la clase o en otros lugares, corre o trepa en exceso en sitios donde estas actividades resultan inapropiadas, tiene dificultad para jugar tranquilamente, siempre está haciendo algo o actúa como si estuviera todo el tiempo inquieto, habla en exceso, responde antes de que se completen las preguntas y tiene amplia dificultad para guardar su turno. Asimismo, suele interrumpir a los demás o se entromete en las actividades. Mi nombre es América Velázquez Ábalos y les voy a hablar de los modelos de abordaje y alteraciones. En la literatura científica se identifican diversos modelos de abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, abreviado con sus siglas TDAH, algunos de los cuales se basan en la hipótesis cognitiva que ubica la alteración neuroanatómica y neurofuncional del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en un déficit de las funciones ejecutivas. Esto quiere decir que existen alteraciones en el cerebro, específicamente en la zona de la corteza prefrontal, ganglios basales, redes corticales cerebrales, frontales y frontoestriadas, afectando las funciones ejecutivas, las cuales son las encargadas de la memoria, la planificación, organización y evaluación de la información, además de la regulación de las emociones, la motivación y la resolución de problemas. En complemento con Sonuga-Bark, 2002, propone la presencia de un déficit en los circuitos de recompensa, específicamente en el control inhibitorio de la conducta. Menciona que los niños que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad podrían reducir la demora buscando pequeñas recompensas.
Otros modelos explicativos sitúan la alteración anatómica y funcional en los circuitos estriado-talámico-corticales, alterando los procesos cognitivos motores y de regulación de la conducta. Es importante señalar que desde el DSM-5 no es posible establecer una relación entre el funcionamiento cerebral únicamente a partir de los síntomas señalados. La neuropsicología nos ayuda a evaluar el desarrollo madurativo y de las funciones ejecutivas en las áreas cognitivas del cerebro. Busca no solo establecer o rechazar el diagnóstico de TDAH, sino obtener un cuadro clínico sistémico. Se intenta establecer la relación entre procesos psicológicos y el funcionamiento cerebral. Anojín menciona en 1980 el trabajo conjunto de diversas zonas cerebrales, corticales y subcorticales forman la base psicofisiológica de la actividad. Desde el enfoque neuropsicológico cualitativo, generalizar cuadros clínicos no a través de los rasgos conductuales, sino por el tipo de los mecanismos cerebrales funcionales que subyacen diversas tareas cognitivas, surge una comprensión distinta de síndrome neuropsicológico. De acuerdo a Solovieva, Esquivel y Quintanar, en 2004, el mecanismo puede ser de origen cortical o subcortical, según sea el caso. El electroencefalograma es una prueba que detecta la actividad eléctrica del cerebro. Sirve para diagnosticar trastornos, daños cerebrales, disfunciones y diversas encefalopatías. Los estudios de EEG, que quieren decir electroencefalograma, a partir del análisis cualitativo visual, han identificado ausencia de diferencias significativas entre el estado de desarrollo cortical de niños preescolares y escolares diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y niños del grupo control, descartando una relación unilateral de esta dificultad con el trastorno ejecutivo de la infancia. Buen día, mi nombre es Cristian Benet Martínez y continuaremos con la presentación de casos clínicos. Para esto vamos a analizar el estado neuropsicológico funcional en dos casos de pacientes en la edad de inicio del aprendizaje escolar, ambos con el diagnóstico de TDAH. Este análisis neuropsicológico sindrómico con identificación de mecanismos cerebrales débiles en cada caso particular nos permite diferenciar situaciones individuales, a pesar de que en ambas se recibió el mismo diagnóstico de TDAH según los criterios del DSM-5. El método que vamos a utilizar. Se incluyeron aquí dos niños de 7 y 8 años de edad, ambos con diagnóstico de TDAH, determinado por un médico paudopsiquiatra del sector de salud pública. Para este diagnóstico se utilizó el DSM-5. Tenemos al participante KAC, quien es un niño de 8 años de edad, quien acude a evaluación educativa por presentar dificultades atencionales, problemas de aprendizaje y conducta dispersa e inapropiada en el aula. La dinámica del paciente KAC recibe un tratamiento farmacológico de atomexitina de 10 miligramos. Y por el otro lado tenemos al participante JAR, quien es un niño de 7 años de edad que acude a evaluación relacionados con atención dispersa y constantes problemas de conducta relacionados con agresividad en el aula. No se refieren dificultades significativas en el aprendizaje hostil. Cuando JAR recibe el diagnóstico de TDAH, se inicia tratamiento farmacológico también con atomexitina de 10 miligramos, pero este es suspendido arbitrariamente por su familia a los 3 meses. Se realizó un registro de electroencefalograma que se hizo en cada uno de los niños con las siguientes características. Se debe tener estado de reposo con los ojos cerrados
en condiciones de hiperventilación y fotoestimulación. Se utilizó un equipo Nicolet Brain Lab con 19 electrodos colocados, según el sistema 1020 internacional. Y se utilizaron electrodos auriculares de referencia, con montajes monopolar y bipolar. Durante el procedimiento de cada una de las tareas se observa lo siguiente. En cuanto a tareas motoras, praxias manuales y praxias dinámicas, con el paciente KAC, la tarea de coordinación recíproca de las manos, se evidencian simplificaciones en el movimiento. Hay compensación mediante el empleo de brazos, esto es movimiento ampliado, y falta de fluidez en la alternancia. Esto nos denota una falta de automatización. Con el paciente JAR, las tareas de coordinar recíprocamente las manos, seguir una secuencia de movimientos manuales e intercambiar posiciones de los dedos, el menor presentó una adecuada ejecución, aunque lentificada. Sobre las tareas gráficas, con el paciente KAC, en la tarea de dibujo libre de un niño y una niña y de animales, se observó deficiencia de rasgos esenciales y diferenciales en los dibujos. Con el paciente JAR, en la tarea de copiar una casa simple, se observó leve desproporción de los elementos según el modelo presentado. Con las tareas amnésicas, modalidades auditivas y visuales, con el paciente KAC no se puede especificar, ya que no se realizó esta prueba. El paciente JAR presentó dificultades en la retención de palabras, en la modalidad involuntaria, aunque mejoraba su rendimiento en la modalidad voluntaria. Sobre el lenguaje expresivo e impresivo, KAC no lograba construir oraciones completas, presentaba el lenguaje simple y desorganizado, así como inadecuada estructura sintáctica. Para el paciente JAR se evidenció un adecuado desarrollo del lenguaje impresivo y expresivo, aunque este último con leves dificultades de articulación con los fonemas R, Y y L. Sobre las tareas de lectoescritura, KAC no contó con la actividad de esta, y el paciente JAR identificó todos los fonemas con sus grafías correspondientes. El menor lograba leer y escribir, aunque con pequeñas imprecisiones. Sobre las tareas de cálculo, el paciente KAC no accedió a operaciones aritméticas de suma ni resta, pero JAR logró realizar operaciones de correspondencia de cantidades y comparación e igualación de conjuntos. Sobre las tareas constructivas y de orientación espacial, se hizo evidente que KAC no tenía consolidada la ubicación derecha-izquierda en los planos corporal y perceptivo. Con JAR no se tiene consolidada la ubicación derecha-izquierda en el plano corporal ni perceptivo. Conclusión. Con el paciente KAC, los datos de evaluación permiten concluir que su estado disfuncional de organización motora, secuencial y el déficit de atención se hacen por general del tono cerebral. Y los datos de evaluación del paciente JAR permiten señalar que el estado funcional de los mecanismos cerebrales corticales y subcorticales es el adecuado. Resultados del electroencefalograma. El registro en KAC nos revela un patrón bioeléctrico paroxístico asociado a cambios bilaterales y generalizados de la actividad eléctrica cerebral. Este análisis sugiere que el estado funcional de la corteza cerebral no corresponde con la norma de su edad. Y con el paciente JAR, el registro del electroencefalograma reveló un patrón bioeléctrico no paroxístico, en ausencia de alteración de carácter local, difuso y o generalizado de la actividad eléctrica cerebral. Se concluye pues que el estado de la corteza cerebral corresponde a la normal de su edad. En los siguientes minutos abordaremos la discusión de estos dos casos por parte de una de mis compañeras. Muchas gracias. Hola,
Mi nombre es Vanessa Champo y voy a comenzar con la discusión del caso de estudios que hemos presentado a lo largo de esta presentación. En este caso, como bien pueden ver, tenemos dos casos, el caso 1 y el caso 2. Entonces, en la discusión final para este caso de estudio, lo que podemos determinar es que para el caso 1 se determinaron que hay severas dificultades con la organización motora secuencial y falta de activación del trabajo del tono cerebral. Todos estos datos se corroboraron con la conclusión en el registro del electroencefalograma que nos presentó un estado disfuncional a nivel de ganglios basales y del tronco inferior. También se observan que hay severas dificultades en todas las pruebas que valoran la organización motora y secuencial. Esto ya lo vimos en diapositivas anteriores. En el caso 2, podemos observar que el niño no presentó errores constantes que se puedan relacionar con algún mecanismo cortical o subcortical del trabajo cerebral. Para el caso 2, esto todo lo podemos corroborar con el estado favorable de los mecanismos cerebrales corticales mediante los resultados del registro del electroencefalograma, donde se reporta que la organización eléctrica cerebral del menor es adecuada de acuerdo a la norma de la edad y que también hay ausencia de patrones patológicos o de inmadurez. Lo que nos da como, lo que podemos concluir en este caso es que los síntomas conductuales encontrados para este menor caso, del caso 2, por los pedagogos y los psiquiatras, están más bien relacionados con el contexto social desfavorable en el que se desenvuelve el menor. Es de resaltar que ambos niños han recibido el mismo diagnóstico y que se ha hecho la misma sugerencia de tomar el mismo medicamento a partir de los datos obtenidos de mecanismos conductuales o de mecanismos cualitativos como es el DSM-5. La intención de este estudio es presentar o ejemplificar cómo ayudan a la evaluación neuropsicológica cualitativa alguna técnica de neuroimagen funcional que pueda dar soporte a los resultados o al diagnóstico que estamos dándole a un menor. En conclusión, lo que podemos ver después de hacer el análisis y revisión de este caso de estudios es que no podemos igualar a los niños con los datos basados en entrevistas como resultado del DSM-5, ya que, como se mencionó, son puramente cualitativos. Y desde el punto de vista neuropsicológico y fisiológico, estos no serían la última opción para poder establecer un diagnóstico y tratamiento. Es muy claro por qué se concluye esto. Y además de que las bases neurológicas del TDAH están fundamentadas en técnicas de neuroimagen funcional, reportan que los trastornos que se pueden presentar por este padecimiento tienen diferentes características cerebrales. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente que se han hecho estudios donde se ve que los menores que tienen este padecimiento tienen diversas características cerebrales, ¿no? Que también estas características pueden involucrar áreas difusas tanto de la corteza cerebral como de estructuras subcorticales. También se reporta que los síntomas del TDAH pueden ser situados no solo en sectores frontales, donde se encuentran la alteración de otras zonas corticales como el giro precentral y el giro supramarginal. Entonces, concluyendo con estos resultados, se considera que la aproximación sintomática descriptiva no ofrece una explicación precisa de las dificultades que surgen en el desarrollo. Por eso es la gran importancia utilizar técnicas de neurociencia como el electroencefalograma para que podamos ser más precisos con el diagnóstico y poder darle un mejor ayuda y soporte a los pacientes. Por mi parte es todo. Agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias. Esperamos que sea de mucha utilidad esta presentación para ustedes.